Bienvenidos al estudio de la lección número 13, los dirigentes de Israel. En esta ocasión hablaremos acerca del liderazgo. Estaremos abordando desde distintas perspectivas, pero principalmente quiero compartir en este momento los 3 puntos sobre los cuales analizaremos esta lección. En primer lugar, la influencia de los líderes. Segundo punto, características de los líderes. Tercer punto, la fuente del buen liderazgo. Durante esta lección, que sin duda alguna será de mucha bendición, abordaremos varias enseñanzas que Nehemías y Esdras quieren compartir con nosotros. Así que en esta ocasión nos acompaña el pastor Abraham Ramírez y el pastor César Hernández. Vamos a inclinar el rostro para orar y pedir la dirección del Señor en el repaso de esta lección. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque tú eres bueno con nosotros. Queremos suplicarte que al comenzar este estudio, tu bendición nos acompañe, la sabiduría de lo alto pueda guiarnos de tal manera que las enseñanzas puedan quedar registradas en cada uno de nosotros. Por favor, bendice a tu iglesia, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. En un momento más damos inicio. Quédense con nosotros. Muy bien, vamos a dar inicio entonces con el repaso de la lección número 13, los dirigentes de Israel, y vamos a considerar el primer punto. Pastor Abraham Ramírez, la historia bíblica nos narra eventos de hombres y mujeres, líderes, que dejaron verdaderamente un legado, que tuvieron aciertos, desaciertos. Pastor, todo líder tiene influencia y la lección de esta semana nos habla de ello. Sí, pastor, el primer punto que veremos en esta lección es que todo líder, ¿verdad?, influye, tiene esa capacidad de influir, para bien o para mal. Y esa influencia es de tal magnitud, que puede ser para salvación o para perdición, ¿no? Vemos, por ejemplo, la historia de los reyes de Israel. Hizo lo malo delante del Señor y condujo al pueblo a la apostasía, ¿verdad? Y entonces podemos ver en la historia de los líderes del pueblo de Israel, gente que se apoyó en Dios, gente que no, y entonces condujo al pueblo de Dios o ejerció un liderazgo totalmente negativo. Yo creo que es importante esta lección para nosotros, pastor, porque todos de alguna manera ejercemos influencia, porque tenemos autoridad sobre algunas personas. Por ejemplo, un padre de familia debe ejercer una buena influencia para su esposa y sus hijos. Un trabajador, ¿verdad?, en su trabajo tiene compañeros, puede influir positiva o negativamente. No se diga un líder en la iglesia, ¿sí? Así que eso es importante. ¿Cómo podemos nosotros también esas características que tuvieron los dirigentes positivos, buenas, y que nosotros también podemos replicar, de tal manera que podamos nosotros ejercer una influencia positiva para con los que nos rodean? Muy bien, gracias, Pastor Abraham. Pastor César, los líderes, y principalmente las historias bíblicas nos muestran que algunos líderes tuvieron aciertos y otros desaciertos, es decir, influencia buena o positiva e influencia negativa, pastor. Sí, y evidentemente los líderes tienen influencia. En la lección nos habla que cuando la posición que alguien tiene, ya sea espiritual o política, la influencia se multiplica. Por ahí me encontré en el camino a Cristo una cita que pues me quedó muy grabada, que me impresionó. Influimos consciente o inconscientemente. Los líderes, los que ocupan posiciones de liderazgo, entonces debemos entender cuán crucial es la influencia que se puede tener sobre los demás. Y ojalá que esa influencia pueda reflejar los principios de las Sagradas Escrituras.
En la lección de esta semana encontramos algunos líderes como Roboam, Pedro, Josías, Débora, Acab. Algunos hicieron bien, pero otros tuvieron una influencia muy, muy negativa. Por ejemplo, el caso de Roboam, van y le piden: oye, Salomón, pues tenía ciertas exigencias sobre nosotros, ¿por qué no aligeras un poquito? Finalmente la decisión que él tomó hizo que el pueblo de Israel se dividiera. En otros casos, como el de Josías, la influencia fue positiva, porque él trajo de regreso al pueblo a Dios, restableció el culto al verdadero Dios. Y entonces tenemos el caso de las mujeres, ¿verdad? Aquí debemos considerar la equidad de género. Débora era una juez en el pueblo de Israel. Y entonces cuando tuvo que defenderse al pueblo de Israel, ella ejerció una influencia positiva. Entonces, no cabe duda, los líderes, los dirigentes ejercen una grande influencia. Y cada uno de nosotros, especialmente los maestros de la escuela sabática, pueden ejercer una influencia positiva y de mucha bendición en los miembros de su clase de la escuela sabática, motivándolos a que estudien la palabra de Dios, a que estudien la guía de estudios, valga la redundancia, que estudien la lección de la escuela sabática, de tal manera que ellos puedan influir de manera positiva en la vida espiritual de aquellos que asisten a su clase. Muy bien, pastor. Pastor Abraham, estoy pensando que el liderazgo, la influencia del liderazgo no solamente se expresa en palabras. Y en la Biblia encontramos varias experiencias así, pastor. Sí, pastor, a mí me llama mucho la atención de Jeroboam, por ejemplo, y de muchos reyes que hicieron lo malo. ¿Sí? Nosotros sabemos que en el 931 la nación de Israel se dividió en dos, ¿no? Dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y todos los líderes del reino del norte de Israel, todos, absolutamente todos, hicieron lo malo. Por eso es que pronto esas 10 tribus, ¿verdad?, que constituyeron el reino del norte fueron llevadas cautivas por Asiria, ¿verdad?, porque hicieron lo malo delante de Dios, ¿no? Pero ¿quién empezó con todo esto? Jeroboam. Aprovechándose de la situación que se vivió en contra de Roboam, que comentaba el pastor, ¿verdad?, que aligera la carga que tu padre Salomón tenía sobre nosotros. Roboam hizo una mala decisión escuchando el consejo de los jóvenes, y entonces dijo: bueno, si mi padre los trató mal, pues yo los voy a tratar peor. Y dejó ese consejo que le había dado los viejos, ¿verdad?, los ancianos, que los tratara con benevolencia. Aprovechando eso, que las 10 tribus dijeron: pues quédate ahí con tu reino, ¿verdad? Y entonces las 10 tribus se fueron y establecieron su capital en Samaria. Y Jeroboam fue el primer rey del reino del norte. Y dice que estableció cultos, ¿sí?, extraños, ¿verdad? Construyó 2 altares con becerros en 2 partes, ¿verdad? Y entonces le dijo a todo el pueblo: aquí están tus dioses, para que ya no bajaran a adorar a Dios hasta Jerusalén. Instituyó 2 altares ahí. Y además del común del pueblo, puso también sacerdotes. Inventó días de culto. Así que este hombre empezó un liderazgo horrible, mal, negativo. Y luego, si revisamos a los reyes que siguieron, por ejemplo, pastor, Primera de Reyes 15:26, que trae esta cita la lección, dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en sus pecados con que hizo pecar a Israel. ¿Y quién era su padre? Jeroboam. ¿Okay? Y luego, Primera de Reyes 15:34, dice: e hizo lo malo a los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Así que cuando se habla acerca de los reyes del norte que hicieron lo malo, siempre se señala que hicieron lo mismo que hizo Jeroboam, ¿sí?, a la idolatría, al culto falso. Y este hombre empezó y ejerció un liderazgo largo, ¿verdad?, que abarcó todos los reinos
de los reyes del norte y los llevó a la idolatría y a pecar delante de Dios. ¿Qué tanto puede hacer la influencia de un solo hombre? Debiéramos nosotros tener cuidado, ver, ¿verdad?, que nosotros también ejercemos influencia, ejercemos liderazgo y que nuestro liderazgo debe ir apegado a las normas de Dios. Correcto. Y a eso justamente me refiero, pastor. En ocasiones no se requirió de un edicto, de alguna cosa, sino de un estilo de vida, de un estilo de vida, de una forma de pensamiento que comienza a desarrollarse y al final de cuentas trasciende por generaciones, al grado que toda una nación, el liderazgo es corrupto a consecuencia de un hombre, ¿no? Por ejemplo, qué terrible es eso. Pastor César, ¿qué otros elementos podemos acotar en relación a la influencia de lo que la lección de esta semana nos está hablando? Bueno, la lección nos habló bastante acerca de la influencia de los líderes y enfatizó en diversas ocasiones que los líderes ejercen influencia positiva o negativa, hacen lo bueno o hacen lo malo. En ocasiones pues se mezcla, ¿verdad? Porque hacen lo bueno y también hacen cosas o acciones que son malas. Y entonces en las Sagradas Escrituras encontramos muchos ejemplos de ellos. Por ejemplo, David tuvo muchos aciertos, pero también cometió errores. Salomón fue uno de los hombres más sabios, pero también cometió errores. Entre los reyes que mencionaba el pastor, bueno, en el reino del sur estaba Josías, ¿verdad? Josías fue un rey que restableció el culto al verdadero Dios. Trató de acercar al pueblo a Dios, de tener una influencia que fuera de bendición. Los líderes... Perdóneme, pastor, no obstante que su padre y su abuelo influyeron terriblemente en contra de él, ¿no? Correctamente, y son casos peculiares, ¿verdad? En los otros casos dice, hizo lo malo ante los ojos de Dios, como hizo su padre o su abuelo. Pero en este caso, él ejerció una influencia de bendición. Así es. Hay casos así, ¿verdad? Quiera Dios que nosotros, que nuestros hermanos que nos están viendo, puedan ser ese tipo de líderes, que sean líderes que traigan mucha bendición a la iglesia. Yo, como pastor, recibí la influencia muy positiva de algunos ancianos de iglesia, que me ayudaron, que me orientaron, que me aconsejaron, que fueron como mentores para poder ejercer un buen ministerio delante de Dios y tratar de acercar a la iglesia a la palabra de Dios, de prepararlos para la venida del Señor. Así que un punto muy importante es eso, la influencia que los líderes ejercen es muy grande. Tiene trascendencia en esta tierra, pero también trascendencia o consecuencias eternas. Correcto, correcto. Queridos amigos y hermanos, ¿qué tipo de influencia estás ejerciendo? Dios quiera que el Santo Espíritu pueda poseer tu vida, llenarte de virtudes, de tal manera que todo lo que hagas lleve a otros a los brazos de Cristo Jesús. En un momento más regresamos con la segunda parte de esta lección, lección número 13. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso estudiando la lección número 13 y vamos a considerar este segundo punto que tiene que ver con las características de los líderes. Pastor Abraham, pareciera ser que en esta lección vamos a encontrar un asunto que es muy importante. En la dinámica del liderazgo podemos ver que se equivocan, en ocasiones se equivocan. Los errores, las equivocaciones, ¿por qué se dan, pastor? ¿Porque se apartaron de Dios o porque son parte de la dinámica del liderazgo mismo? Sí, pastor, yo creo que, todos los líderes son humanos y los humanos pues nos equivocamos. Sí, creo que hay ocasiones en que el líder pues se equivoca, toma una decisión equivocada, pero siempre mantendrá una tendencia a seguir los mandamientos de Dios, ¿no? Por ejemplo, Esdras y Nehemías, ¿verdad?, ejercieron un liderazgo positivo, aunque sus vidas pues no fueron totalmente perfectas. Pero tenían una cosa, su orientación de vida siempre se dirigía hacia Dios. Y creo que eso es lo importante,
¿no? Ellos tenían sus pensamientos, ¿verdad?, dirigidos hacia Dios, y entonces ellos consultaban a Dios en oración, como Nehemías, ¿verdad? Esdras, estudiando la palabra de Dios, se daba cuenta de la voluntad de Dios, y ellos pudieron y tuvieron una tendencia siempre a seguir a nuestro Dios, y dirigieron y ejercieron una influencia y un liderazgo positivo en el pueblo de Israel. Entonces yo creo, pastor, que Dios no juzga por un acto, pues, de una equivocación que pudiera tener sus hijos. Somos humanos. Dios ve la tendencia del corazón de cada uno de sus hijos. Y estos hombres así lo hicieron. Y todo líder espiritual, creo que su tendencia debe ir siempre hacia Dios. Y en el segmento pasado, pastor, hablamos acerca de Josías, que tuvo un padre y abuelos, un abuelo malo, ¿no? Manasés y Amón, ¿no? Su abuelo y su padre respectivamente. Pero él decidió, ¿verdad?, a pesar de la influencia que tuvo de su padre y su abuelo, decidió seguir las ordenanzas de Dios. Y en última instancia, por eso podemos mencionar que en última instancia la fe de ningún otro más, sino la propia, es lo que determinará nuestro liderazgo y nuestra influencia para con los demás. ¿Okay? Y entonces, pastor, se nos habla también acerca de las características que tuvieron los grandes hombres de Dios, en este caso Nehemías y Esdras. ¿Sí? Y una de las cosas que podemos mencionar es que ellos eran hombres de iniciativa. ¿Sí? Lo que pensaban, sus deseos, ¿sí?, los llevaron a la acción. Nehemías, él tenía pasión por la obra de Dios y no se quedó solamente en deseos. Él se levantó e hizo. Tenía iniciativa. Se fue, él no le avisó a nadie, empezó a ver cómo estaba la situación allá en la ciudad y tomó la iniciativa y reunió a los ancianos y empezó a organizar. Yo creo que una de las características que debe tener todo líder es iniciativa. Que no se queden los planes en la cabeza, que no se queden los planes en la mente, sino empezar a hacer las cosas. Otra de las cosas que podemos ver es que eran unos grandes motivadores. ¿Sí? Eran motivadores, hacían que las personas los siguieran, que las personas también empezaran a hacer las cosas, y creo que dentro de la motivación es que ellos también se ponían a trabajar, no nada más mandaban, ellos también trabajaban para que la gente los viera y los motivaron de esa manera para hacer las cosas. Creo que son dos grandes características de los líderes espirituales que Dios requiere en nuestros tiempos. Muchas gracias, Pastor Abraham. Pastor César, hay más características que la lección señala. Háblenos acerca de ellas, por favor. Claro que sí, la lección menciona una buena cantidad de características de los líderes, como ya bien mencionó el Pastor Abraham. Algunas más pueden ser que él creyó en la gente. Así como Cristo Jesús creyó en el apóstol San Juan, que era el hijo del trueno. Dios no nos mira como somos, sino lo que podemos llegar a ser en sus manos. Y ahí está el caso, ¿verdad? Él, que era el hijo del trueno, que era una persona rebelde y que tenía más de 15 defectos de carácter, llegó a ser el apóstol del amor. Entonces, algunas de las características de los líderes es que Nehemías creyó en la gente, trabajó con ellos, los empoderó. La lección por ahí menciona, ¿verdad? Tuvo valor, coraje y empoderamiento con la gente. Les asignó responsabilidades, les delegó, también les dio la autoridad para hacerlo. Otra característica interesante es que él estuvo con ellos. No sencillamente les asignó un trabajo, sino que estuvo con ellos, trabajó con ellos. Nehemías tenía una devoción firme al trabajo de Dios, a la obra de Dios. Otra característica que encontré es que él tenía una constante dependencia de Dios. En el ámbito espiritual, en el ámbito religioso, pues ¿qué se espera de un líder religioso? Sino que tenga dependencia de Dios, que su vida espiritual sea tal que pueda influir de una manera positiva en la vida de los demás. Otra característica que encontré por ahí es que él tenía conocimiento de Dios y buscaba actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a sus pensamientos, a sus planes, que podrían ser muy buenos, pero siempre dependiendo, buscando
a Dios para hacer su voluntad. Y esto nos enseña una gran lección, ¿verdad? Recordamos aquel pasaje que nos dice, conságrate cada día a Dios. Conságrate cada día a Dios. Pon tus planes delante de Dios, procurando hacer su voluntad. Otra característica que encontré por ahí y que quiero mencionarla es que los grandes líderes, como Esdras y Nehemías, tenían un objetivo. Correcto. Restaurar el muro, se organizaron, buscaron cumplir ese objetivo y tenían visión para alcanzar ese objetivo. Esdras, por otro lado, estudiaba las Sagradas Escrituras y le enseñaba al pueblo la palabra de Dios. Nehemías, por otro lado, los motivaba, pero una característica esencial es esa, ¿verdad? Un líder espiritual se espera pues que estudie las Sagradas Escrituras. Si va a enseñar las Sagradas Escrituras a los demás, hay que llenarnos de la palabra de Dios, porque hasta hay un dicho por ahí mexicano, ¿verdad? Nadie puede dar lo que no tiene. Hay que nutrirnos de la palabra de Dios para compartirla con aquellos que la necesitan. Y hay que orar, hay que depender de Dios. Por supuesto. Si es que vamos a influir en los demás, que el Señor nos ayude a depender constantemente de Él. Esa sería una característica que yo quisiera enfatizar, ¿verdad? Que nuestros maestros de escuela sabática, al estudiar la palabra de Dios, también pidan la dirección de Dios para influir positivamente en sus alumnos. Muy bien, gracias, pastor. Y pastor Abraham, hay muchas características que incluso brillan, ¿no? Como que en las personas destacan, brillan, y hay muchos seguidores que son acarreados justamente o llevados, atraídos por ese brillo de esa característica. Hay otros ejemplos, pastor. Sí. Pastor, yo quisiera poner énfasis un poquito más en lo que decía el pastor César en cuanto al objetivo de vida. Yo creo que un líder cristiano, un líder espiritual debe tener un objetivo, una razón por cual vivir, un propósito, ¿no? Quien está vacío de una meta, quien está vacío de un propósito, de una razón, pues no va a ejercer motivación por los demás, ni siquiera él mismo va a tener pasión para hacer las cosas. Lo primero que un líder tiene que hacer es una visión. ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde quiero llegar? ¿Dónde quiero estar? ¿No? Esdras y Nehemías tenían una visión, ¿sí? Nehemías tenía esa pasión porque desde que estaba allá en Susa, ¿verdad? Entonces llegaron unas personas, le dieron informe, él preguntó cómo están los que están allá. Mal. Y la ciudad en ruinas. Y entonces se demostró su deseo de que eso cambiara, ¿no? Se demostró esa pasión que tenía y que ardía dentro de él. Yo quiero que la ciudad de Dios esté bien, porque cuando esté en ruinas la ciudad de Dios, eso habla mal de Dios, habla mal de su pueblo y en última instancia habla mal de Dios. ¿Sí? El honor de Dios estaba en juego. Se levantó y entonces dice que oró y su respuesta, el plan de acción llevó un poco de tiempo, no fue inmediatamente, fue un poco de tiempo, pero se la pasó orando, ¿sí? Y dejó que esa pasión, ¿verdad? Dios la avivara de tal manera que él después fue. Creo que otra de las características, pastor, es la pasión. ¿Tienes un objetivo? Entonces ya sé dónde llegar y entonces dedico toda mi fuerza, toda mi energía celestial, ¿verdad?, que Dios me da para llegar a ese lugar. Creo que es otra característica de los líderes espirituales que debiera tener ahora el líder actual. Excelente, pastor, y creo que es un buen desafío también para ello, pastor César. Claro que sí. Algo que la lección enfatiza es que Nehemías era movido por el objetivo de hacer una diferencia en este mundo. Nosotros como líderes, como dirigentes, podemos influir para hacer la diferencia en la vida de los demás. Hace tiempo escuché una expresión que me quedó grabada. ¿Quieres sentir el pasado? Pues ve, toca las rocas, toca las cuestiones del pasado, la arqueología. ¿Quieres sentir el presente? Toca una flor. ¿Quieres sentir el futuro? Influye en la vida de los demás, en la vida de los niños. Influye para bien. Nosotros,
podemos aprender esa lección de Nehemías. Podemos hacer la diferencia en la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestra iglesia, en la vida de los miembros de la clase, de nuestra clase de escuela sabática. Podemos hacer una diferencia de bien, pero necesitamos depender de Dios, buscar su voluntad para llevarlos a Cristo Jesús, para acercarlos a la palabra de Dios. Nehemías fue un hombre de acción en la obra de Dios. Correcto. Increíble el ejemplo, las características de estos hombres. Estamos hablando de Esdras, de Nehemías, pero la Biblia presenta muchos otros. ¿Cuáles son las características que gobiernan tu vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el entusiasmo, la pasión que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que gira en torno? ¿Por qué existes? Cuando tú descubras y respondas todas estas incógnitas, entonces el Señor te ayudará para hacerlo mejor y para que muy pronto también tú seas un heredero de las mansiones eternas. Volvemos en un momento para revisar y analizar la última parte de la lección número 13. Quédate con nosotros.
Muy bien, hemos llegado a la última parte del estudio de la lección número 13 y esta sección la vamos a titular La fuente de un buen liderazgo. Saben, Pastor Abraham, en los libros de Esdras y Nehemías vamos a encontrar una constante de ellos dos, la oración, la búsqueda permanente de conocer la voluntad de Dios a través de la oración. Pero hay un asunto adicional, también se señala el estudio de la ley de Dios. Pero un caso específico es cuando Nehemías se entera de la tragedia, de la realidad que está predominando en Jerusalén. Lo primero que él hace es humillarse y buscar al Señor. Sí, pastor. Quien quiere ejercer un liderazgo cristiano positivo debe tener una vida de dependencia de Dios totalmente, ¿no? Y eso se va a manifestar en lo que ya se ha mencionado, una vida de oración, ¿sí? Una vida de relación con Dios a través de su santa palabra. Y vemos el ejemplo de Nehemías en el capítulo 1, dice que vino su hermano, ¿verdad? Y él le pregunta cómo están allá las personas y la ciudad. Y entonces en el versículo 3, Nehemías 1:3 dice, y me dijeron, el residuo de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Una descripción mala, negativa, ¿verdad? Las personas están pobres allá, se la pasan mal y además la ciudad está derribada. Y entonces cuando escuchó eso, Nehemías, dice el versículo 4, y fue que como yo oí estas palabras, me senté y lloré y me enluté por algunos días y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos, ¿no? Sin duda alguna, ya hemos dicho que Nehemías tenía emociones fuertes, tenía pasión por el pueblo de Dios y por su ciudad. Pero las emociones, la pasión, debe ser santificada, pastor. Correcto. Por eso es que él oró al Señor, él ayunó. Es decir, aunque él tenía deseos, él tenía pasión, tenía objetivos, pero todo lo puso en las manos de Dios. Él no podía empezar la obra que pensaba hacer o que deseaba hacer sin la bendición de Dios, ¿no? Así que él se puso en las manos de Dios, oró y ayunó. Y vemos más adelante cuál fue el resultado, ¿no? Lo mismo Esdras, pastor. Dice el capítulo 8, que versículo 21, dice, y publiqué ayuno allí junto al río de Abá para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para toda nuestra hacienda. Es decir, vamos a hacer una gran obra, vamos a regresar, ¿verdad? Vamos a estar allá en esa ciudad destruida, necesitamos que Dios esté con nosotros. Así que necesitamos ponernos en sus manos, vamos a ayunar y vamos a pedir para que Dios nos dirija y nos proteja. Hombres de oración, y yo creo que esa es la fuente de un liderazgo positivo, la oración y una relación con nuestro Dios. Muy bien, Pastor César. Claro que sí, y en la vida de Nehemías encontramos un reflejo de la vida y de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque nos dice la epístola a los Filipenses en el capítulo 2 lo siguiente. Capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en el caso de Nehemías, pues él tenía una posición de las más elevadas en la nación judía, estaba allá en el palacio, sin embargo, eligió ir para estar con su pueblo. Y entonces es un reflejo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Estando en el cielo, siendo Dios, teniendo todo, vino a este mundo para servir a sus semejantes. Sacrificio. El mayor ejemplo de servicio
lo encontramos en Cristo Jesús. Y así lo refería la lección, ¿verdad? En Marcos capítulo 9, versículo 35, cuando los discípulos en el camino a Capernaum iban discutiendo que quién iba a ser el mayor. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser el primero, será el último, el postrero y siervo de todos los demás. Hay que estudiar la palabra de Dios, hay que orar, hay que pedir cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas y hay que servir como Cristo quiere que sirvamos. Los verdaderos líderes deben ser humildes y deben ser personas dispuestas a servir como Cristo sirvió. Correcto. Es una conexión que no se genera de la noche a la mañana, Pastor Abraham. Esa es una relación fuerte, sólida. Sí, pastor. En este trimestre vimos 3 hombres que fueron llamados por Dios en el momento preciso, en momentos proféticos, para cumplir una profecía, ¿no? Por el Zorobabel, al decreto de Ciro, ¿verdad? Cuando se cumplieron los 70 años de cautiverio. Correcto. Exactamente. Y Zorobabel oye la voz de Dios, acepta su llamado. Correcto. ¿Va? Con una dependencia de Dios. Y entonces aquí vemos, le dice Dios a Zorobabel, ¿no? No con espíritu, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sí. Zorobabel tenía una relación con Dios, ¿verdad? Y aunque logró poco, francamente, logró poco, ¿verdad? E hicieron un templo pequeño, pero Dios bendijo ese templo que levantó Zorobabel, ¿verdad? Dice, esta casa va a ser mayor que la otra, ¿verdad? Porque aquí va a venir el deseado de todas las gentes. Así que entonces Zorobabel, en el momento preciso, se levantó, ¿verdad? Y después Esdras, en el 457, por decreto de Artajerjes, también cumpliendo tiempos proféticos, se levantó. Y después, 13 años después, Nehemías viene, ¿sí? Para dar el último empujón, ¿sí? Elena White le llama un hombre oportuno a Nehemías, ¿verdad? Así que estos 3 hombres tenían una relación con Dios, tenían un propósito de vida y dependieron totalmente de Dios, como hemos dicho, oraban, ¿sí? Tenían esa relación con nuestro Dios. Y cuando uno está en relación con Dios, pastor, está dispuesto a sacrificarse él y a sacrificar lo que tiene. Absolutamente todo. Yo y lo que tengo puesto en el altar celestial. ¿Por qué? Dice Nehemías capítulo 5, 14, ¿verdad? Dice, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32 del rey Artajerjes, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Yo mantuve. Dice, los gobernadores anteriores comían de lo que les daban. Yo no. Con mis hombres. Y luego dice más adelante que venían personas, ¿verdad?, a visitarlo. 150 personas comían diario de él. Él ponía la comida, ¿sí? Mata ahí, ahí dice lo que ponía de comida. Cuando uno está en contacto con Dios, está dispuesto a gastar y a ser gastado para honra y gloria de Dios. Es una característica de los líderes que entregan su persona a Dios y todo lo que tienen a nuestro Dios también. Correcto. Pastor César, me llama mucho la atención. Las convicciones de estos hombres estuvieron siempre basadas en la oración, en la lectura de la palabra, en esa relación constante con Dios. Hoy el liderazgo corre un gran riesgo cuando en el mundo circulan muchas ideas de formas cómo desarrollar un mejor liderazgo, pero muchas veces esas formas o esos métodos no son bíblicos y pueden llevarte a trascender, pero a costa de otros. Estamos viviendo en un momento también delicado, pastor. Evidentemente, los tiempos que vivimos nos muestran que hay crisis en el liderazgo.
No hay confianza en el liderazgo, en diferentes ámbitos que pudiéramos mencionar, ¿verdad? En el económico, en el político, en el social e inclusive, tristemente, a veces hasta en el religioso. Pero la fuente del verdadero liderazgo, como hemos estado estudiando, nos lo evidencia lo que estudiamos esta semana en estos hombres. Estos hombres, nos dice Profetas y Reyes, que eran movidos para ir hacia adelante porque confiaban en Dios. Porque tenían su confianza puesta completamente en Dios y sabían que esta causa es de Dios y que el Señor la llevará a su triunfo. En esa crisis de liderazgo se requiere, pues, depender de Dios. Enfatizo la idea, estudiar la palabra de Dios. Si vamos a hablar de liderazgo en el área espiritual, al compartir la palabra de Dios tenemos que conocer de la palabra de Dios, orar, depender del Dios, procurar hacer su voluntad, tener la firme determinación, como lo tenían ellos, de ejercer un liderazgo que dependa completamente de Dios. Correcto. Hemos llegado al final, no solamente de esta lección, hemos llegado al final de este trimestre, hemos estudiado acerca de la vida de Esdras, de Nehemías, un poco de Zorobabel, pero hemos aprendido demasiado. Queridos hermanos, donde quiera que ustedes estén, recuerden muy bien que estas lecciones y estas experiencias de vida han sido dadas por el Señor para aprendizaje y para la toma de decisiones. Hoy más que nunca el Señor requiere de hijos e hijas fieles, que le honren, que tengan esa pasión, ese deseo y que estén dispuestos a armonizar su vida con los principios bíblicos. La única manera de lograr todo eso y de influir poderosamente, seguramente será cuando nos tomemos de la mano poderosa de nuestro Dios. Nuestro deseo es que el Señor pueda bendecirte abundantemente y que esto pueda ser una realidad en tu vida. Hace unos 10 años, poco más, yo empecé a predicar un sermón sobre Sansón y lo elaboré, lo prediqué en varios lugares de México, incluyendo los Estados Unidos. Recuerdo mucho Nueva York, haber estado en una iglesia en Nueva York y predicar este sermón y causar un gran impacto, sobre todo entre los jóvenes. Aquí en México recuerdo las iglesias de Narvarte, Portales, Tacubaya, donde el impacto del sermón me llamaba mucho la atención por el hecho de que yo trataba de traer a Sansón a la época contemporánea y mostrar que en realidad su historia es una historia muy contemporánea, porque es un muchacho que se equivoca cuando ya sabe lo que va a pasar. Es decir, es una crónica de una muerte anunciada. Pero a pesar de eso, él decide echar a perder su vida cuando es un chico con grandes posibilidades. Yo escribí este libro, El Chico de las Fiestas, porque la lectura es una forma de llegar a más gente. La lectura sigue siendo una forma de reflexionar a niveles más profundos de la mente humana y por supuesto llegas a mucho más gente, te acercas, piensas, te preguntas y te cuestionas. En el sermón yo podía llegar a un grupo muy reducido de personas a pesar de grabarlo con video. Sí se puede llegar, pero el libro te hace pensar. Es evidente que cuando uno hace una investigación de esta naturaleza o de tal vez cualquier otra, siempre el investigador, el escritor aprende mucho más. Evidentemente que yo me encontré con cosas que no me esperaba, como el caso de Dalila, por ejemplo, ¿no? Investigando, uno piensa que Dalila es filistea y siempre las historias, la tradición
te dicen que Dalila pues es una chica filistea, pero en la Biblia nunca dice que sea filistea. Y cuando uno hace la investigación y vas viendo, vas mirando, vas comparando las escenas, las actitudes, el dinero que le pagan por entregar a Sansón, hay una hipótesis muy interesante que desde mi punto de vista es muy, muy apegada a la realidad. Es muy probable que Dalila sea una hebrea, es decir, una israelita, y no tanto una filistea por la forma que tiene de comportarse. Además, tampoco se dice que Dalila muere. En la historia nunca se dice que muere, y sí probablemente aparece como una mujer muy rica después del capítulo 16 de Jueces, lo que nos lleva a pensar que se trata de una chica hebrea. Pues en la tradición bíblica siempre hay cuestiones que uno tiene que desafiarse. Eso cambia toda la historia, porque Sansón se acerca a una persona de su propio pueblo. Es decir, la actitud, la confianza que tiene es muy diferente a acercarse a una filistea que sería de sus enemigos. Y por lo tanto el engaño de Dalila es mucho más cruel. Si tú lees este libro, te aseguro que si tomas los 2 primeros capítulos ya no lo vas a soltar. Porque es una lectura muy sencilla, es una lectura amena, el tamaño de la letra, el tipo de papel. Nos hemos preocupado para que disfrutes de una buena lectura y que aprendas mucho a cualquier edad. Si tú eres un chico, un joven, una señorita, una persona mayor, disfrutarás mucho y aprenderás mucho leyendo este libro.